Bueno, hermanos, es increíble. Llegamos prácticamente al final de la conferencia y como es la última vez que voy a pararme aquí, quería aprovechar para darles las gracias por el privilegio que nos han dado de venir a predicar la palabra. Y gracias también porque ciertamente, y sé que hablo por todos los demás, nos hemos sentido increíblemente bienvenidos, amados, servidos, recibidos, alimentados, sobre todo eso. Bueno, yo le comentaba a un hermano que según dice la física, el calor expande los cuerpos, así que tenemos un serio problema de calentamiento global en estos días. No, pero en serio, hermanos, en mi caso, no es el caso de Miguel y creo que obviamente tampoco el caso de Pepe, pero en mi caso es la primera vez que vengo a Chile y ciertamente me han dejado con todo el deseo de volver. Así que gracias, de verdad, gracias. Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 1, después de haber cantado un himno que es atemporal. Santo, 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 probablemente se seguirá cantando hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Vamos a leer este pasaje que habla precisamente acerca de la santidad de Dios y el reto que coloca delante de nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, una vez más nosotros venimos delante de ti, Señor, y estamos muy conscientes del peso del tema que nosotros vamos a tratar hoy aquí. Y por eso no queremos ser atrevidos y venir a este púlpito y abrir tu palabra sin antes suplicarte a ti, Señor, que tú nos des de tu gracia para que podamos exponer tu palabra fielmente y para que tu Espíritu aplique poderosamente tu palabra en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, escribió una novela acerca de otro personaje menos conocido llamado el profesor Challenger. Es un científico que descubrió una novela en una llanura de Sudamérica, en el río Amazonas, un mundo perdido poblado por dinosaurios de la era jurásica. Y la trama de la novela, que es súper interesante, está escrita para niños de 9 a 90 años. Cualquiera la puede leer. La trama de la novela gira en torno a la lucha de Challenger para vencer el escepticismo de la comunidad científica que se burla del supuesto hallazgo del profesor. Mis hermanos, lamentablemente, cuando nosotros hablamos de la santidad en la vida cristiana, muchas veces tenemos que vencer un escepticismo similar aún dentro de las iglesias. Como si estuviéramos hablando de un mundo perdido que pertenece a una era jurásica del cristianismo. Y lo que es más preocupante todavía, muchos que profesan ser cristianos no parecen tener mucho deseo de regresar a ese mundo poblado de dinosaurios. Por supuesto, eso no es algo que los que profesan ser cristianos expresan abiertamente, porque no suena bien. No es algo que nosotros decimos abiertamente, o incluso no es algo que siempre se percibe en una forma consciente. Se trata más bien de una sensación a nivel emocional
que se produce cuando escuchamos hablar acerca de la santidad. Cada vez que pensamos en un concepto o en una idea, se produce en nosotros lo que algunos llaman una imagen mental. Una imagen mental que se asocia con esa idea, con ese concepto y que nos mueve a rechazar el concepto o nos mueve a recibirlo con agrado. Por ejemplo, tal vez en este momento tú no tienes planes concretos de lo que tú quisieras hacer en tus próximas vacaciones. Pero no es verdad que cuando escuchamos esa palabra vacaciones, eso produce en nosotros un deseo de que llegue rápido. Bueno, yo no creo que se genere exactamente la misma reacción cuando pensamos en la próxima cita con el dentista. La imagen mental que se produce en ambos casos suelen ser muy diferentes y la reacción emocional será muy diferente también. Y podemos decir de la idea o concepto de santidad. Si la imagen mental que se produce en nosotros cuando escuchamos la palabra santo es la de un santurrón, hipócrita, amargado, severo, aburrido, hipercrítico, eso va a producir en nosotros, en nuestro interior, una fuerte resistencia en contra de la santidad y vendrá a ser un poderoso obstáculo para nuestro crecimiento en gracia. Yo no sé cuántas veces yo he hecho este experimento y lo hice la semana pasada antes de venir a Chile con un grupo de solteros adultos. Yo les digo a mi auditorio, piensen rápidamente en las palabras con las que ustedes asocian el concepto de santidad. Y todos comienzan a decir pureza, obediencia, limpieza, etcétera, etcétera. Pero nunca nadie menciona la palabra alegría. La gente no asocia la santidad con la alegría. La gente no asocia la santidad con el gozo. Sin embargo, yo espero mostrar en este mensaje que el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo porque es el pueblo de un Dios santo. Pero al mismo tiempo el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo gozoso porque la verdadera santidad y el verdadero gozo nunca se encuentran separados el uno del otro. Ahora, antes de pasar a considerar este tema, permítanme poner este texto en su contexto. La primera carta de Pedro fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos en el Asia Menor, lo que es Turquía en el día de hoy, cristianos que estaban padeciendo toda clase de dificultades por causa de su fe. Y el futuro inmediato no pintaba mejor para esos cristianos. Unos meses después de que Pedro les enviara esta epístola, estos creyentes sufrieron una de las persecuciones más terribles que experimentó la iglesia cristiana, la iglesia primitiva del primer siglo en los días de Nerón. Y es por eso que Pedro quiere llevarlos a apreciar la gran salvación que disfrutamos en Cristo independientemente de nuestras circunstancias. Noten el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El mundo a nuestro alrededor se está cayendo en pedazos y los cristianos somos aborrecidos y somos perseguidos por causa de nuestra fe. Y hermanos, lo que pinta el presente es bastante negro para el futuro. Pero al final del camino nos espera una herencia gloriosa que está reservada en los cielos para nosotros. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, lo siento, tú no estás en el sistema. No, eso está reservado. Cristo lo reservó con sangre
para ti y para mí. Es por eso que los cristianos podemos experimentar gozo y alegría en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué dice Pedro? Os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Gozo otra vez, independientemente de nuestras circunstancias. Mis hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado porque disfrutamos de una gran salvación que Pedro dice en los versículos 10 al 12, fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, fue proclamada con poder por los apóstoles de Cristo y es seguida con sumo interés por los ángeles del cielo. Dice que ellos anhelan mirar, y la idea del texto es que ellos se inclinan a mirar. Los ángeles del cielo están absortos mirando lo que está pasando aquí con el pueblo de Dios. Y es en ese contexto que ahora Pedro dice en el versículo 13, por tanto. ¿Vieron la conexión? Por tanto, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que seguramente tendremos que enfrentar en este mundo dañado por el pecado, debido a todo lo que Dios ha hecho Cristo y debido a la esperanza ciertísima que nos aguarda en el futuro, ahora sean santos como nuestro Dios es santo. Fíjense cómo Pedro, antes de decir a estos creyentes lo que ellos debían hacer, él primero les dice lo que ya Dios había hecho por ellos. Y eso es importante, muy importante. Alguien ha dicho que en la gramática del evangelio, los indicativos de la gracia siempre preceden a los imperativos de los mandamientos de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, para aquellos que hace ya un rato que pasaron por la escuela, el modo indicativo es el que se usa para expresar un hecho real, mientras que el modo imperativo expresa una orden o mandato. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que en el evangelio los hechos de la redención siempre deben ser colocados delante de los imperativos de la obediencia. Yo tengo que entender lo que ya Dios hizo a mi favor para saber entonces qué yo debo hacer ahora como cristiano que soy. No obedecemos a Dios para ser aceptados por Él. Eso es legalismo. No obedecemos a Dios para ganar su favor. No obedecemos a Dios para mantenerlo contento. No, hermanos, nosotros podemos obedecer a Dios porque ya fuimos aceptados. Ya fuimos aceptados a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y es a la luz de esa realidad que Pedro ahora nos presenta dos exhortaciones que son las que vamos a ver en nuestro texto en esta tarde. La primera es que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. En la Reina Valera del 60, este texto posee tres imperativos: ceñid los lomos, sed sobrios y esperad. Sin embargo, el único imperativo que nosotros encontramos en el original griego es el tercero: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios son dos participios en el texto que nos muestran las dos condiciones necesarias para yo poder obedecer el único mandamiento que hay en el texto, que es esperar. En la Reina Valera textual se traduce de esta forma: por tanto, después de ceñir los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperad por completos en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Estos creyentes ya habían recibido el beneficio de la gracia salvadora, como ya he dicho, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos ya eran participantes de la gracia. Pero mis hermanos, la gracia no se limita al momento inicial de la salvación, cuando somos justificados por medio de la fe. La gracia es algo que se extiende a lo largo de toda nuestra vida.
Es por la gracia de Dios que fuimos justificados, es por esa misma gracia que somos santificados, es por esa misma gracia que somos capacitados para ser útiles en la expansión del reino de Dios. Mis amados hermanos chilenos, argentinos, guatemaltecos, uruguayos, paraguayos y yo no sé, todos los ayos que hay aquí. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios, todas y cada una a lo largo de toda nuestra vida cristiana son manifestaciones de su gracia. Y yo quiero recalcar esto porque yo voy a hablar de la santidad. Y muchas personas, aún en las iglesias cristianas, están obedeciendo a Dios para ganarse el favor de Dios. Hermano, olvídate de eso. Tú no tienes que ganarte el favor de Dios. De hecho, como dice una autora cristiana, tú ni siquiera tienes que impresionar a Dios. No trates de impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por ti. Ya Jesús lo impresionó por ti. No trates de ganarte el favor de Dios por tu obediencia. Nosotros somos partícipes de la gracia, favores inmerecidos que Dios nos otorga únicamente por la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahora, la enseñanza de este texto en Primera de Pedro es que las bendiciones que nosotros disfrutamos ahora en el presente no se pueden comparar con lo que vamos a disfrutar en el futuro, cuando Él regrese en gloria. Ya somos beneficiarios de la gracia, pero Pedro nos exhorta a esperar por completo en aquella gracia que Cristo traerá consigo en su segunda venida. Permítame ponerlo de esta manera. Los cristianos recibimos aquí ahora una abundante lluvia de gracia cada día. Juan capítulo 1 versículo 16 dice que de su plenitud nosotros recibimos gracia sobre gracia sobre gracia. La idea es como una ola que rompe en la playa y cuando se retira viene otra ola y otra ola y otra ola. Nosotros estamos recibiendo diariamente las olas de la gracia de Dios cada día. Pero lo que recibiremos cuando Cristo vuelva será un diluvio. Esa es la idea. Un chaparrón de gracia. Eso es lo que vamos a recibir cuando Cristo vuelva. Y no es que Dios nos amará más cuando Cristo vuelva, es que en ese momento nosotros recibiremos la plenitud de nuestra herencia, lo que Cristo compró para nosotros. Y como decíamos el primer día, tendremos un cuerpo glorificado, preparado para poder recibir tanto gozo y tanta alegría y tanta bendición. Aquí no podemos. Yo vuelvo y repito, hermanos, este cuerpo no está preparado para el gozo del cielo. Así que si alguna vez tú te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor derrama sobre ti cada día, créeme, mi hermano, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Piensa en este momento en el estado más deleitoso en el que alguna vez hayas estado o te gustaría estar. Bueno, eso, lo que sea, no es ni sombra de lo que nos espera en la segunda venida. Ese será el día de nuestra coronación. Porque es el día en que nuestro Señor Jesucristo será revelado personal y públicamente como el Señor de gloria. Y nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Queridos hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Yo sé que esa frase se dice tanto que ya ha perdido valor. Cristo viene. Eso es tan real como que estamos aquí escuchando esta conferencia. Cristo viene. Esa es la gran esperanza que energiza la vida del cristiano en este mundo, como vemos en este texto. Esa esperanza futura es una poderosa motivación para nuestra santificación presente, es lo que está diciendo Pedro. El apóstol Juan dice en el capítulo 3 de su primera carta que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza purifica. Por eso Pedro dice, hay dos cosas que ustedes deben hacer. Ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios para que puedan recibir el beneficio de esa esperanza. En los días de Pedro los hombres usaban una túnica larga, no se vestían como nosotros. Y cuando ellos estaban
relajados, estaban en el mercado, estaban conversando, dos amigos en una esquina, ellos dejaban la túnica que cayera libremente. Pero cuando iban a trabajar, cuando se iban a sumergir en un servicio activo o iban a la guerra, ellos debían recoger la túnica entre las piernas y atarla, fijándola con un cinturón aquí a la cadera, al lomo, para que no se les enredara entre las piernas. Bueno, lo que Pedro está diciendo aquí es que nosotros debemos hacer con nuestros pensamientos lo mismo que estos hombres hacían con la ropa. En vez de dejarlos libremente divagar y entretenerse con cosas que no tienen valor permanente, nosotros debemos mantenernos enfocados en la gloria venidera que nuestro Señor Jesucristo traerá consigo. El que no hace eso no podrá crecer en santidad. No podemos permitir que nuestros pensamientos se enreden en las cosas vanas de este mundo y nos lleven a perder la perspectiva. Nosotros somos ciudadanos de otro mundo, 1000 veces mejor que este. Un mundo que se rige por normas y valores muy distintos a este. Y Pedro dice que no solamente debemos atar los pensamientos, debemos ser sobrios. Es una consecuencia de mantener el pensamiento enfocado. Esa palabra transmite la idea de una mente clara, estable, bien balanceada, en su sano juicio. Y no olviden, mis hermanos, la condición en que se encontraban esos cristianos. Ellos estaban atravesando por circunstancias difíciles, pero Pedro les dice: hermanos míos, la respuesta no está en escapar por medio del alcohol. La respuesta no está en entontecer sus mentes con un exceso de placeres y de diversión. Todo lo contrario, es en momentos como estos cuando debemos mantener nuestra sobriedad mental, cuando debemos ver las cosas como son, a la luz de la esperanza gloriosa que está delante de nosotros. Mantente enfocado. Si bien es cierto que en este mundo estamos rodeados de tribulaciones y dificultades, mis hermanos, también es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar. Así que deja lo que los americanos llaman un piripari. ¿Sabes lo que es un piripari? Una gente que está, ay de mí, mi problema. Eso es un piripari. Vamos todo el mundo aquí a ver cuáles son los problemas tuyos, los míos, y vamos a juntarlos, a hacer una sopa y a ver si nos hundimos todos. La autocompasión. Una fiesta de autocompasión. No, hermano, óyeme bien, si tú eres cristiano, tú no eres digno de lástima. Mire, pastor, que usted no sabe el esposo que yo tengo. Yo no sé cuál es el esposo que tú tienes, ni los problemas de salud que tú puedes tener. Que nosotros no somos dignos de lástima, nosotros somos un pueblo privilegiado. Así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente obtusa, no es una mente intoxicada. Lo que necesitamos es una mente en su sano juicio, que se enfoque en la esperanza que nos aguarda al final del camino. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y nosotros estaremos a su diestra, disfrutando de su presencia y de su gracia por los siglos de los siglos. Mi hermano, mi hermana, aférrate a esa verdad de las Escrituras, amárrala a tu mente y a tu corazón cada día. Pedro dice: esperad por completo. No te olvides de eso. En esa gracia que se nos traerá cuando el Señor Jesucristo regrese a buscarnos para no separarnos de Él nunca más. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses 3:20, y por lo tanto debemos vivir el tiempo que nos resta como extranjeros y peregrinos en un mundo muy diferente al nuestro, en un mundo muy hostil. Y eso nos lleva a la segunda exhortación del texto. ¿Qué debemos hacer? Debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá. En segundo lugar, debemos ser santos porque el Dios que nos llamó es santo. Versículo 14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra iglesia. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que Pedro está haciendo un contraste aquí entre lo que éramos antes y lo que somos ahora? Pedro dice: antes vivíamos en ignorancia.
Y como una consecuencia de esa ignorancia, íbamos detrás de muchos deseos engañosos y dañinos. Dejábamos de lado cosas que en verdad tienen valor. A mediados de la década del siglo XIX, se desató en California lo que fue conocido como la fiebre del oro. Mucha gente fue a California buscando oro. Y muchos creían que se habían vuelto multimillonarios porque habían encontrado grandes cantidades de oro. De hecho, hay personas que rentaron barcos y mandaron esta preciosa mercancía hacia Francia y hacia Inglaterra. Ellos ya soñaban con los castillos que iban a tener hasta que se dieron cuenta que no era oro, era pirita de hierro. Sin ningún valor. Se parece mucho al oro, pero no vale nada, absolutamente nada. Por eso esta pirita fue conocida como el oro de los tontos. Y ¿saben qué, hermanos? Ese es el problema fundamental de la raza humana. Que por causa de su ignorancia espiritual invierten todo lo que tienen en oro de tontos. Todo lo que tienen. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 25 que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ese era tu problema y el mío antes de venir a Cristo. Éramos ignorantes. Éramos incapaces de ver la gloria, la trascendencia, la majestad, la hermosura de nuestro Dios. Y por eso nuestros deseos iban detrás de un montón de cosas sin valor. Invertimos toda nuestra vida en oro de tontos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no nos dejó en esa condición. Él nos llamó con un llamamiento eficaz. Él nos impartió una nueva naturaleza. Él abrió nuestros ojos a una nueva realidad que antes no veíamos. Y de esa manera llegamos a ser hijos de obediencia. Como dice el texto literalmente, aunque dice hijos obedientes, dice la Reina Valera, lo que el texto griego dice es hijos de obediencia, hijos caracterizados por la obediencia. Así como el deseo del inconverso es hacer su propia voluntad, el deseo dominante del creyente es hacer la voluntad de Dios. Porque Él tiene una nueva naturaleza. Él tiene un nuevo entendimiento de las cosas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú luchas contra el pecado? Yo no te estoy preguntando si tú no pecas, porque nadie de este lado del cielo va a dejar de pecar nunca. Como dice el puritano John Owen, seremos librados de este cuerpo de muerte únicamente por la muerte del cuerpo. Hasta que lleguemos al cielo vamos a seguir teniendo problemas con el pecado. Pero la pregunta es, ¿tú luchas con el pecado? Porque si tú no tienes lucha con el pecado, yo no sé si alguna vez tú levantaste tu mano en una iglesia, si tú pasaste al frente, si tú hiciste la oración del pecador, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Los cristianos se caracterizan porque ellos están en el terreno de Dios luchando contra el pecado y no en el terreno del diablo luchando contra Dios. Que es como están los inconversos. O los inconversos están todo el tiempo diciendo, ¿y por qué Dios tiene que prohibir todo lo que a mí me gusta? Ellos están luchando contra Dios en el terreno del pecado. Nosotros hemos sido sacados de ese terreno. Estamos en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Y caemos y tenemos luchas. Los creyentes no obedecen a Dios perfectamente porque esos deseos pecaminosos siguen allí. Más adelante Pedro va a decir en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos siguen ahí, batallando contra el alma, pero ahora tenemos una nueva disposición. Ahora tenemos una nueva capacidad que nos permite ir en contra de nuestras propias inclinaciones naturales para obedecer a Dios. Es por eso que el creyente se avergüenza y se duele cuando es vencido por su pecado. Mientras que el incrédulo se molesta cuando le frustran sus deseos. ¿Ven la diferencia? Son dos vidas, dos principios de vida completamente antagónicos entre sí. De paso, déjeme decir algo. Para liberar la conciencia de muchos. El diablo es muy cruel. Y el diablo quiere que tú te sientas sucio todo el tiempo. Así que cuando tú eres tentado, precisamente porque tienes una nueva naturaleza,
como eres cristiano, te avergüenzas aún de ser tentado. Pero el diablo aprovecha esa vergüenza, y yo quiero librarte de ese problema en esta tarde. El diablo aprovecha esa vergüenza para que tú sientas que has pecado cuando tú no has pecado, sino que has sido simplemente tentado. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínate un joven soltero que se levanta por la mañana temprano, leyó su Biblia, tuvo un tiempo sumamente deleitoso en la presencia del Señor, su tiempo de oración fue inigualable, él estaba realmente delante de Dios. Cierra su Biblia, se va para su trabajo y al montarse, no sé si aquí los autobuses o en algo público, de transporte público, se da cuenta que delante, al lado de él, hay una chica bien hermosa y muy mal vestida. Y él está loco por mirarla. Casi tiene tortícolis. Pero no la mira. Él le pide, Señor, por favor, ayúdame. Llega finalmente a su parada. Hay dos tipos de cristianos que van a reaccionar de dos maneras muy diferentes a esa misma experiencia. Uno de ellos va a decir, wow, Señor, gracias, qué dura fue esta. Pero gracias, me guardaste. El otro se amargó el día entero. Porque él va a comenzar a pensar, ¿y cómo puede ser posible que después de haber tenido ese tiempo devocional, yo todavía tengo estos deseos? Mi hermano, probablemente hay deseos impíos, pecaminosos, con los que tú vas a morir. El problema es que luches contra ellos. Y mientras tú te mantengas en pie de guerra contra esos deseos carnales que batallan contra el alma, no importa qué tan sucios sean, tú no has pecado contra Dios. El diablo quiere hacernos sentir sucios todo el tiempo porque él sabe que yo me siento sucio, no me da temor de ensuciarme más. ¿Alguna vez te has visto a ti misma, hermana, bien cambiadita porque vas a salir para la iglesia? Estás de punta en blanco, como decimos en República Dominicana, no sé qué es esa expresión, y llega tu sobrinito amado que estaba comiendo chocolate. Y tiene toda la boca embarrada de chocolate y la mano embarrada de chocolate. Y te quiere dar un abrazo, tía. Y tú lo agarras y le dices, no. Porque tú no quieres ensuciarte. Ahora, si es un sábado y tú estás embarrada de pies a cabeza porque es el día de limpieza de la casa y no te cabe un sucio más, a ti no te importa que el sobrinito te abrace. El diablo quiere hacernos sentir como sábado todos los días para seguir ensuciándonos más. Déjeme poner el ejemplo anterior. El joven ve en su autobús, iba a decir guagua, en su autobús. Y lamentablemente no pudo resistir la tentación y miró lo que no debía mirar. Hay dos creyentes otra vez que van a reaccionar de una manera muy diferente. Hay uno que va a llegar y le va a decir, Señor, cuando se baje de su autobús, perdóname, yo he pecado contra ti. Pero tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diablo le va a decir, qué bien, después que tú hiciste lo que te dio la gana, ahora tú vienes y le pides a Dios que te perdone y ya por eso ya tú crees que todo se resolvió. Él quiere que tú te sigas sintiendo culpable. Pero ahí tú vas a decir, Señor, yo no me siento perdonado. El diablo no quiere que tú te sientas perdonado, pero el perdón no se siente, el perdón se cree. Yo tengo que creerle a la promesa de Dios. Y Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, yo pequé contra ti, perdóname. Y ahora permíteme seguir este día viviendo en tu presencia. Permíteme seguir viviendo este día delante de ti. Así que esos deseos están allí, hermanos, y batallan contra el alma. Pero en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero tenemos que aprender a vivir como hombres libres. Ya somos santos porque Cristo nos ha librado del dominio del pecado, pero ahora debemos seguir avanzando progresivamente en el camino de la santidad práctica. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y eso qué significa en términos concretos? ¿Qué significa ser santo?
Bueno, en primer lugar, que nosotros debemos vivir una vida consagrada a Dios, una vida apartada para el servicio de Dios. La palabra santidad en las Escrituras, tanto en hebreo como en griego, significa primariamente separación. Cuando Dios santifica algo, Dios lo está separando de su uso común para su uso sagrado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el día de reposo en el Antiguo Testamento? Que Dios lo separó del resto del día de la semana para que ese día viniera a ser suyo de una manera especial. Y lo mismo ocurre con el creyente. Mi hermano, mi hermana, tú has sido santificado en el sentido de que Dios te ha separado de una vida de pecado para que te dediques enteramente a Él. Ese es el tema del capítulo 6 de la carta de Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Viviremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hemos sido libertados del pecado, por lo tanto no presentéis ya más vuestros miembros al pecado para servir a la iniquidad, más bien presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ustedes son siervos de Dios. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 19, ¿qué dice el apóstol Pablo allí? Primera a los Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros. Querido hermano, la próxima vez que tú te sientas tentado a reclamar tus derechos, recuerde que hay alguien que tiene derechos sobre tus derechos, porque Él te compró a precio de sangre. Nosotros somos suyos 24/7, apartados para su servicio. Eso quiere decir que no existe ningún aspecto de nuestras vidas que podamos reclamarlo como propio. Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Un santo del pasado llamado Horacio Bonar lo dice de esta manera: esta santidad o consagración se extiende sobre toda nuestra vida e influye en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que planificamos, sea pequeño o sea grande, sea externo o interno, sea negativo o positivo, en nuestro amor, en nuestro aborrecimiento, en nuestras penas, en nuestras alegrías, en nuestras recreaciones, en nuestro negocio, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en nuestro silencio, en nuestro hablar, en lo que leemos, en lo que escribimos, en nuestra salida, en nuestra entrada, ya sea en la casa, en el santuario, en nuestro tiempo devocional, en el mercado, en la tienda, en el escritorio, en la carretera. Debe ser evidente que la nuestra es una vida consagrada. Tú no te perteneces. Fuiste comprado por precio. El segundo aspecto de la santidad es que nosotros debemos imitar el carácter de Dios. Imitar el carácter de Dios, teniendo como norma su ley moral y teniendo a su Hijo encarnado como modelo, como bien señala J.I. Packer. Teniendo como norma su ley moral y teniendo como modelo al Hijo encarnado. Y mis hermanos, ese es el meollo de la santidad. Que en una forma creciente nosotros seamos conformados al carácter de nuestro Señor Jesucristo, que actuemos como nuestro Señor Jesucristo. Ese es el meollo de la santidad. Ya lo vimos cuando estudiamos 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, mirando todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchos cristianos tienen como texto favorito Romanos 8:28. Pero yo me pregunto cuántos cristianos que tienen Romanos 8:28 como texto favorito entienden Romanos 8:28. Porque Pablo dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Qué bueno, todas las cosas. Yo debo tener un carro grande, una casa grande, yo debo tener salud, debo tener felicidad, prosperidad. Todas las cosas obran para bien. Como decía un señor, yo no aspiro cosas grandes, yo solo quiero cosas pequeñas, una pequeña mansión, un pequeño yate, un pequeño jet como el señor Dólar.
No, no Miguel, no, el Señor. Es que Miguel lo mencionó. Miguel lo mencionó. Creso Dólar, que se llama el señor este, que estaba recogiendo una ofrenda para comprarse su jet, el pobre. Hermanos, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O si esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el bien es ser conformado al propósito por el cual fuimos llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el bien. Ahí está el bien. Todo lo que Dios decreta en tu vida es para hacerte cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Miguel Ángel fue un gran escultor del Renacimiento. Gran escultor. Los que han visto alguna vez en foto o personalmente una escultura de Miguel Ángel, eso es de verdad para quedarse boquiabiertos. Miguel Ángel en una ocasión estaba con un bloque de mármol, iba a esculpir un caballo y alguien le preguntó: oye, ¿cómo tú puedes sacar de ese bloque de mármol un caballo casi perfecto? Y Miguel Ángel le respondió: muy fácil, yo le quito a la piedra todo lo que no se parece al caballo. Muy sencillo. Dios tiene un cincel en la mano y Él te va a quitar todo lo que no se parece a Jesús. Porque Él te escogió para eso. Él te escogió para eso. Mis hermanos, la santidad no es un bono extra de la vida cristiana. La santidad es la razón de la vida cristiana. Dios tiene un plan y conforme a ese plan tomó la iniciativa y nos llamó. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros debemos ser consecuentes. Recuerden el texto otra vez, 1 de Pedro 1:13, como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fue que Dios nos escogió. Cristo murió en la cruz del Calvario para que seamos santos. Tito capítulo 2 versículo 14, Él se dio a sí mismo para redimir un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Espíritu Santo nos llamó eficazmente y puso un nuevo espíritu en nosotros. ¿Saben para qué? Para que seamos santos. Ezequiel capítulo 36 versículo 26, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros para que andéis en mis caminos, para que obedezcáis mis estatutos y mandamientos. Y nosotros al final de la historia seremos glorificados. ¿Saben para qué? Para ser perfectamente santos por primera vez en toda nuestra vida. Pero nosotros no somos entes pasivos que debemos esperar que Dios ahora haga la obra. Miren una vez el versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pregunta: ¿quién es el que no debe conformarse a los deseos que antes tenía? ¿Quién es? ¿Quién es el que debe ser santo en toda su manera de vivir? Tú y yo. Somos los creyentes los que tenemos que hacer eso, pero en total dependencia del Espíritu de Dios. Es como Jerry Bridges le llama una responsabilidad dependiente. Es una responsabilidad dependiente. Perfeccionad la santidad en el temor de Dios, dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. ¿Cómo yo hago eso? En Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. Es en dependencia del Espíritu. Filipenses capítulo 2 versículo 12 y 13. El apóstol Pablo dice: ustedes deben obedecer a Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es en dependencia del Señor. ¿Saben que últimamente se está vendiendo en las iglesias una imagen de la vida cristiana que es: no te preocupes? No te preocupes. La vida cristiana es como un bote de motor. El motor es la gracia. Solo hay que encender el motor y ya no te preocupes. El bote va solo.
Por supuesto, hay otros que están reaccionando a esa enseñanza y dicen, no, 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 la vida cristiana es un bote de remo. Y ellos están ahí remando. Ellos solos contra el viento, contra la marea. Ellos están sudando su salvación. No, la vida cristiana ni es un bote de motor, ni es un bote de remos. Es un bote de velas. Eres tú el que tienes que izar la vela para que el viento de la gracia sople. ¿Y sabe cuál es esa vela? Los medios de gracia que Dios ha provisto para que tú crezcas en Cristo. Eres tú el que tienes que hacer eso. Eres tú el que tienes que usar los medios de la gracia. Eres tú el que tienes que decir que no al pecado, a los deseos carnales que batallan contra el alma en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y cuál será el resultado de seguir avanzando en el camino de la santidad práctica? Bueno, obviamente, hermanos, y yo no voy a hablar de esto extensamente ahora, ya estoy acabando, pero vamos a poder representar más adecuadamente al Dios que nos creó y nos redimió para su gloria, porque nuestro Dios es santo. ¿Qué dice Pedro en el capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos aquí para que las personas vean la gloria de Dios, la fama de Dios, el carácter de Dios reflejado, aunque imperfectamente, en nuestras vidas. Mientras más santo tú seas, más vas a poder reflejar esa gloria de Dios. Mientras más santo seas, vas a poder ser más útil en la expansión del reino de Dios. Al mostrarle a un mundo dañado por el pecado el poder transformador y libertador del evangelio. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, eso es lo más obvio de la santidad, pero yo quiero volver a donde empecé. Hermanos, en la medida en que nosotros seamos más santos, vamos a poder experimentar en mayor grado verdadero gozo y verdadera felicidad. Verdadero gozo y verdadera felicidad. Porque vamos a compartir el gozo y la felicidad de Dios en el marco de su santidad. Vean otra vez el texto de Primera de Pedro capítulo 1. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Déjame hacerte una pregunta. Y por favor, en el tribunal de tu conciencia, no respondas esta pregunta como tú sabes que yo quisiera que tú respondieras esa pregunta, sino como tú realmente lo crees en el fondo de tu corazón. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Porque dice, sed santo porque yo soy santo. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿La de un matagoso cósmico, malhumorado, que está sentado en su trono en los cielos, buscando entre los hombres a ver quién se está divirtiendo demasiado para hacerle la vida miserable? Porque yo creo que esa es la imagen que mucha gente tiene de Dios. Dios está allá arriba encarado, como que está gozando mucho. ¿Es esa la imagen que tú tienes de Dios? ¿Un matagoso cósmico? ¿O la imagen que tú tienes de Dios es la de un ser amante, bueno y feliz, que quiere compartir con sus criaturas su felicidad y su gozo? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Escuchen con atención esta cita del ministro puritano Jeremiah Burroughs. Dios es la única fuente real de felicidad. Él no necesita a nada ni a nadie que lo haga feliz. Pues aún antes de crear el mundo, las tres personas de la Trinidad eran completamente felices la una con la otra. Lo que Dios hace por los cristianos, oigan esto, hermanos, lo que Dios hace por los cristianos es hacerlos tan felices como Él es. Queridos hermanos, el Dios que se revela en la Biblia ha sido infinita y profundamente feliz por la relación de amor que disfrutan las tres personas de la Trinidad. Él no necesita absolutamente nada fuera de Él mismo para ser feliz. Entonces, ¿para qué nos creó?
Ahora escuchen a otro que ya no era de la era puritana, sino un poquito más allá, Jonathan Edwards. Oigan la respuesta de Jonathan Edwards. ¿Para qué nos creó Dios? Jonathan Edwards responde que la única razón que Dios tendría para crearnos no era para obtener amor y gozo en su relación con nosotros, porque Él ya tenía eso. No, Él nos creó para compartir lo que Él ya tenía. Dice Edwards, es completamente consistente para el trino Dios, que es orientado hacia los otros en la misma esencia de su ser. El Padre está orientado hacia el Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo está orientado hacia el Padre y hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está orientado hacia el Padre y hacia el Hijo. Dios es esencialmente orientado hacia otro. Y por lo tanto, al ser orientado hacia los otros en la misma esencia de su ser, Él quería comunicarnos la felicidad y el deleite en sus propias perfecciones y en su belleza divina. Para eso nos creó Dios, para que nosotros podamos compartir eso. Así que cuando Él nos exhorta en su palabra a que seamos santos, así como Él es santo, es porque Él sabe en su amor que nuestra felicidad depende enteramente de nuestra santidad. Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué producen? Alegran el corazón. Estas cosas os he hablado, dice Jesús en Juan 15, para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Yo quiero que ustedes obedezcan esto, dice Jesús, porque yo quiero que ustedes tengan gozo. Dice David Murray, Dios nos creó para hacernos santos y felices. La felicidad ha sido perfectamente alineada con la santidad. Si una está ausente, la otra también lo estará. Pero cuando una está presente, las dos estarán allí. Y C.S. Lewis, en un tono similar, dice: cuán poco saben las personas que piensan que la santidad es aburrida. Cuando uno descubre lo que es en realidad, entonces ve que es algo irresistible. Yo quiero ser feliz como Dios, y por lo tanto voy a ser santo como Él es santo. Hermanos, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Debemos ser santos, así como nuestro Dios es santo, para que podamos experimentar felicidad y gozo, porque la santidad, Dios las conectó inseparablemente. En este mundo tendremos aflicción, pero Pedro dice: miramos con expectativa hacia aquel gran día en que estemos en su santa y bendita presencia, en un mundo perfecto y sin pecado, disfrutando una deleitosa y gozosa comunión con Él por los siglos de los siglos. Movidos por esa esperanza, seamos santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte una cosa más y termino. No busques a Dios feliz. Parece raro lo que yo acabo contradecir lo que yo acabo de decir. No busques a Dios para que te haga feliz, porque eso sería hacer de Dios un mesero divino. No busques a Dios para que te haga feliz. Busca a Dios primero para reconciliarte con Él en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y confiando únicamente en el sacrificio que Dios proveyó en Cristo para que podamos ser salvos. Busca a Dios para servirle, busca a Dios para amarle, busca a Dios para adorarle, busca a Dios para glorificarle, busca a Dios para exaltarle, y como resultado de todo eso serás feliz. Pero no busques a Dios para ser feliz. Busca a Dios para que te haga santo. Busca a Dios para que te libre de la esclavitud del pecado en la que estás. Busca a Dios para vivir todos los días que te restan dándole gloria al único que tiene gloria. Y entonces, como una consecuencia, serás feliz. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado esta otra oportunidad de predicar tu palabra. Señor, nuestros cuerpos están cansados, pero a ti te ha placido sostenernos hasta aquí. Señor, hemos escuchado lo que significa ser santo y todo lo que tú has hecho para que nosotros seamos santos. Padre, mira a tu pueblo aquí en Chile. Nosotros te suplicamos, oh Señor, libra a las iglesias del legalismo, libra a las iglesias también de la mundanalidad. Enseña a tus hijos aquí lo que significa ser santo. Que haya un pueblo en Chile hasta la venida de Cristo viviendo a la altura de lo que somos como cristianos. Alabado sea tu nombre.
en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.